Sí, a mí me tocó, en suerte, llegar a Bragado. Saben que no soy nativo de acá, Sí, hace claro. muchos años que vivo, desde el 78, Sí. pero en tiempos previos, 75, 76, ya visitaba Bragado yo, precisamente Las Cuagas, porque mi papá tenía un negocio ahí en Las Cuagas. Entonces mi primer contacto con la leyenda me lo contó, podría decir por suerte, Máximo Coñaquir, Mira siendo vos. muy joven. Mirá vos. Y él me cuenta esto que le contaban a él de chico, que en realidad era un caballo que se aparecía a manera de un caballo muy, muy lindo, con las características que se dan, oscuro, con una mancha en la zona del vientre, y que los indios lo acorralaban. Él me hablaba de allá en la Barrancosa, donde hay barranca y hay laguna. Claro. Lo acorralaban ahí, y cuando llegaba el momento de llegar a la orilla se esfumaba, se escapaba como una aparición fantasmal, decía. Ajá. Y que, lejos de asustarlo, al que esporádicamente se le apareciera, no, trataba se veía con la idea de poseerlo, y aunque sabía que se le escapaba a manera de juego, lo corría y sabía que se fumaba. Pero si lo veía parado, lo corría, no le daba temor, al contrario, le daba un deseo de posesión. Entonces, ese era el relato que yo escuché por primera vez, sin saber si siquiera que iba a vivir en Bragado. Mirá, con los años, después conociste la otra leyenda, la más popular. Claro, digamos. después llegó, ya en Bragado ya aparece la otra leyenda, la otra manera, que en mi interpretación personal tiene que ver mucho con la filosofía monárquica, ¿viste? Que traía el blanco de por sí de años. Es decir, la filosofía monárquica, la muerte, la libertad es incompatible con la vida. Entonces, si querés vida, dame tu libertad. Si querés libertad, vas a perder la vida. Eran tiempos de guerra también, ¿no? De conquista, claro, eran entonces, otros tiempos. Creo que de ahí se da la génesis de esa otra forma de narrar la leyenda. A mí en particular me gusta contar la versión que contaban los indios. De hecho, hace muchos años, con mi amigo Francisco Berger, ya fallecido, trabajando en esa idea, hicimos un canquel caballo que está en la estación, pintado con él, que dice Bragado toda la vida. Sí, ese, mira, ahí lo encontraron los chicos. Y lo hacemos un poco con esa idea, porque el bragadense ya acostumbrado ya con tal de verle la braga, lo mira de costado, no se anima a mirarlo de frente. Entonces, claro. Vamos a hacerlo de frente. Ese caballo se escapó, sale de la noche de los tiempos y ahí está para regalarnos toda la vida. Esa es mi mirada, ¿no? Porque los riesgos que yo veía y sigo viendo, que pueden ser cierto, ¿no? Que cuando las leyendas dejan de ser leyendas y se empiezan a convertir en mito. Claro. Porque la leyenda, con relatos fantásticos, busca dar una explicación. Y el mito, también con relatos fantásticos, pero busca dar un ejemplo. Claro. Y yo no sé si eso vale como ejemplo, no vale la pena que se convierta en mito. Es que se ha convertido, por ahí se ha contado como si fuera un ejemplo. Se ha hablado de la actitud heroica del caballo. Y entonces, yo fíjate que en esa obra, que ahí la ves, fíjate que incluso es tan libre que lo dejo como que se sale del cuadro arriba de la cabeza. Ni siquiera lo pude encerrar en un cuadro. ¿Qué se va a caer a la laguna? Y si se cayó, salió nadando, si el caballo nada. Pero el caballo nada, esta cuestión a mí, la significancia del relato del indio me daba esa idea de la utopía, esas cosas que sabemos que es imposible alcanzar, pero uno cada vez se mueve para alcanzarla y te motiva. Es la única manera de concretar buenas realidades, si seguimos corriendo tras los sueños, tras las utopías. Exactamente. Y yo creo que si, tal como lo pintan al caballo Bragado, así como era, seguramente habrá sido ese su final. Seguir viviendo y huyendo y lejos de quienes querían acorralarlo, ¿no? Y el indio lo veía así, porque eso no les daba miedo. Dice que no le daba temor, al contrario, y sabía que se fumaba en sí, le contaban ese relato. Entonces, es que lo que uno haga con las leyendas y con las historias. Entonces, bueno,
Puede ser que esto tenga que ver después con la génesis de los que nacemos acá y tenemos es decir, el mito trágico asociado. Y mi hija no hace mucho se preguntó en una clase qué sabían de la leyenda y qué sé yo, y un chico le respondió: el caballo suicida. Nunca a mí y a nadie se le había parecido esa palabra. Sí. En la leyenda. Y asociado al caballo, claro. Pero es así. Una señal. Sí, no, sin duda. Está bueno que se hable de esto, para un poco quitarle. Es más, yo siempre, donde me llaman, hay un relato muy lindo, no lo voy a contar ahora, que es una fusión, tanto del relato del indio como recopilación de José Murillo, que lo que era escuchado ese relato, dice: yo nunca lo había escuchado así. Y te cuenta las dos versiones y te deja esa libertad que vos te hagas libre en la leyenda. En las leyendas hay que hacerse libre, no condenarse. Está bien. Bueno, Felipe, muchas gracias, como siempre. Gracias a vos. Gracias.